que le toca exponer antiarrítmicos, se basa primero en fisiología, anatomía, para poder entender el potencial de acción y el efecto de los antiarrítmicos en cada fase de potencial. ¿Listo? Entonces, nos habíamos quedado en la familia de los dihidropiridínicos, ¿no? ¿Quiénes están en los dihidropiridínicos y quiénes están en los no dihidropiridínicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? ¿Cuál? No dihidropiridínico y no dihidropiridínico, es el otro grupo. Nimodipino, nifedipino. ¿Y el otro? Los prototipos, ¿cuáles eran? Verapamilo y diltiazem. ¿Listo? Ahora, para que no se olviden, verapamilo y diltiazem, así, facilito, está en el algoritmo del paciente en paro, en el algoritmo de taquicardias supraventriculares. ¿Listo? Ahora, habíamos dicho la diferencia entre los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos era de que algunos tenían una selectividad, ¿no? Eran afines selectos a algún tejido. Por ejemplo, el nimodipino, el nifedipino tenían más efecto vasodilatador potente, ¿verdad? Actuaban más a nivel lo que era la vasculatura del músculo liso. A diferencia del verapamilo y diltiazem, que eran vasodilatadores, pero que también tenían afinidad al tejido del músculo cardíaco. ¿Se acuerdan? Que también se los podía usar como antiarrítmicos. ¿No? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no que hablamos de eso? ¿No? Que el nifedipino, como era un vasodilatador potente, te ayudaba a bajar la presión arterial, pero el efecto adverso era que te provoca efecto de primera dosis. Y al provocarte efecto de primera dosis, te provocaba el efecto adverso de la taquicardia refleja. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Ya, a ver, aquí. En los no dihidropiridínicos, ¿por qué no se usaba mucho el amlodipino en una hipertensión arterial moderada o severa? El amlodipino, perdón. El amlodipino, ¿por qué no se lo usaba? De 30 a 50 horas, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso decían hasta de 7 o de 5 a 7 días incluso, a dosis máxima puede ir, decían? Entonces no hay justificación de que nosotros, si tenemos un paciente con una hipertensia o una emergencia hipertensiva, no le estemos dando. Lo que queremos es bajar la presión inmediato, ¿no? No en un tiempo prolongado. Ahora, amlodipino, nifedipino, como habíamos dicho, el efecto es vasodilatador potente, no se olviden de eso. Ahora, estos medicamentos tienen efecto de primer paso. Y al tener efecto de primer paso, tiene una biodisponibilidad muy corta, ¿ya? Ahora, el nimodipino. Del nimodipino también les había hablado yo. El nimodipino, la principal indicación, ¿cuál era el nimodipino? Eso, para las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas. ¿El efecto cuál es? Vasodilatación, ¿no? Para prevenir lo que es el efecto del vasoespasmo. Ahora, el verapamilo. El verapamilo, una de las indicaciones es la taquicardia supraventricular. No se vayan a olvidar de eso, es pregunta de examen, es lo más frecuente. El verapamilo. El de elección es la adenosina para las taquicardias supraventriculares, pero muchas veces no sabemos usarla adecuadamente la adenosina. La adenosina, para usarla necesitas un entrenamiento previo. Muchos médicos generales, muchos urgenciólogos agarran, por ejemplo, la adenosina, la preparan y la administran vía endovenosa. Pues no sirve este medicamento, que no es eficaz, no ayuda mucho en las taquicardias supraventriculares. Es mentira, es un medicamento de elección. Por ejemplo, este medicamento de la adenosina, lo que se hace es preparar el medicamento
que viene de 6 miligramos, una ampolla pequeña, en 20 mililitros. Y hay que poner lo que es una llave de 3 vías. ¿Saben qué es la llave de 3 vías? Se pone la llave de 3 vías, levantas el brazo del paciente arriba, la llave de 3 vías acá, una de tus enfermeras agarra de una llave con la jeringa de 20 mililitros y tú con el medicamento de 20 mililitros por otra llave. Al conteo de 1, 2, 3. O sea, se tiene que administrar rápido y al mismo tiempo. Si se administra de esa forma, el paciente va a sentir en el momento que haga efecto el medicamento una sensación de dolor torácico inminente. Entonces, ¿qué hace la adenosina? En teoría, paraliza el corazón con la arritmia desorganizada. La paraliza por un lapso corto, porque es una vida media corta de 3 a 4 segundos tiene, y posteriormente la vuelve a reorganizar. Mucho depende cómo se administre. Por ejemplo, por eso mucha gente no sabe administrarlo, lo administra, no sirve el medicamento. No, y es un medicamento carísimo. Ahora, si no funciona la adenosina, que es la de elección, nos pasamos al verapamilo, que sí tenemos en nuestro carro rojo, en todos los servicios de urgencias, medicina interna y terapia intensiva. Incluso en la consulta externa. Van a tener su carro rojo cuando den consulta externa ahí a los pacientes. El verapamilo viene una dosis de 5 a 10 miligramos. ¿Listo? El verapamilo y diltiazem están indicados en la taquicardia supraventricular únicamente cuando la adenosina no funcione o cuando no la sepamos administrar. Ya estemos en la segunda dosis, no tiene efecto la adenosina, nos vamos. Lo bueno es que estos antiarrítmicos no solamente tienen efecto vasodilatador sistémico, como les decía, la función de estos medicamentos es actuar a nivel de lo que es la segunda fase del potencial de acción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la segunda fase del potencial de acción? ¿No es el compañero que lo explicó bien? Ahí en el esquema y todo. ¿Cuál era tu nombre, doctor? David. Bloquea los canales de sodio. ¿Listo? Entonces, de estos, el más rescatable se podría decir, el nifedipino, voy a preguntar del nimodipino, que tampoco está acá, el verapamilo y el diltiazem, son los que más usamos en la práctica clínica. Ahora, los no hidropiridínicos, continuamos con verapamilo, el diltiazem, ahí están las familias en las cuales ya se reorganiza, y el mifevidrilo, que casi no lo usamos, pero es muy importante conocerlo. Dosis inicial viene de 5 a 10 miligramos. Para la taquicardia supraventricular, nosotros usamos esa dosis, no vamos a más. ¿Por qué? Porque el efecto secundario es si nosotros usamos dosis altas del verapamilo, llevamos a una hipotensión sostenida en el paciente. ¿Listo? Y que a veces con administrarle soluciones parenterales y todo, no mejoras esa presión baja que tiene el paciente. Lo mismo el diltiazem. El diltiazem, pero está recomendado en patologías ya estructurales. Ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, que no fue tratada, no se hizo un cateterismo en tiempo y forma, va a formar un área de fibrosis, ¿no? Esa área de fibrosis va a llevar a trastornos de la conducción, al trastorno de la formación o de la génesis del impulso, para formar a la potencial de acción. Entonces, en esos casos estructurales está indicado el diltiazem. Ahora, resumen de efectos. Como son potentes vasodilatadores, especialmente hablando de la familia de los no dihidropiridínicos, van a reducir la poscarga, ¿no? Y vasodilatación coronaria, no se olviden, verapamilo y diltiazem, ¿ya? Efecto antianginoso. Si yo voy a provocar una vasodilatación coronaria, obviamente voy a disminuir el dolor, el equivalente anginoso en el paciente, especialmente en los pacientes que están en episodios de un infarto agudo de miocardio inminente. ¿Listo? Entonces, van a provocar el verapamilo y el diltiazem un efecto inotrópico negativo al provocar la vasodilatación en el paciente. ¿Qué más? Ya, ese es un resumen. Vasodilatación coronaria, sí te provoca el nifedipino, el diltiazem y el verapamilo propio. Vasodilatación periférica, no se les olvide.
por excelencia el nifedipino, el diltiazem, verapamilo sí tienen, pero más tienen efecto arritmogénico, ¿ya? Contractilidad, sí, te provoca el nifedipino. Por eso se acuerdan que dijimos, en un paciente con un infarto agudo de miocardio, no podemos darle nifedipino, porque si damos nifedipino va a aumentar la contractilidad y lo que nosotros queremos es que disminuya la frecuencia cardíaca y así disminuir el consumo metabólico de oxígeno. ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Las contraindicaciones relativas. ¿Sí se puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva? Sí. ¿Se puede dar una insuficiencia cardíaca crónica? Sí. Pero no se puede dar una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Estenosis aórtica severa tampoco puedes dar a tu paciente. Un bloqueo cardíaco segundo a tercer grado tampoco puedes dar a tu paciente, porque se supone que si, digamos, tú le das el verapamilo o le das el diltiazem a tu paciente, quieres disminuirle la frecuencia cardíaca, está bloqueado. Pero imagínate que tu paciente ya tenga el antecedente de este bloqueo. ¿Qué pasa? Terminas bloqueándolo más al paciente y terminas de que el paciente vaya a un marcapaso de urgencia, colocación de un marcapaso de urgencia. Síndrome del seno enfermo tampoco está indicado, porque en el síndrome del seno enfermo se caracteriza por la alteración, anomalía a nivel de lo que es el nodo sinoauricular, aurículo-ventricular, ¿ya? Está contraindicado. En la cardiopatía hipertrófica obstructiva es relativa la contraindicación, no es absoluta. Ahora, las interacciones farmacológicas. Esto es muy importante. A la hora de dar ustedes betabloqueantes, pregunten qué medicación más usa el paciente. Si es un paciente con patologías cardiovasculares crónicas, es decir, que tenga patologías aterotrombóticas. ¿A qué me refiero? A que el paciente tenga antecedentes de infarto mesentérico, tenga antecedentes de eventos vasculares isquémicos, hacen patologías aterotrombóticas y generalmente estos pacientes reciben anticoagulantes, ¿ya? Hay diferentes tipos de anticoagulantes, los de elección son los anticoagulantes orales que nosotros decimos, y pues hay los baratos, que lo tenemos aquí en Bolivia en los hospitales, que son los digitálicos. Entonces no se recomienda usar los beta bloqueantes y el uso de los digitálicos porque tiene muchas interacciones farmacológicas, especialmente en estos pacientes que tienen falla cardíaca crónica y eventos vasculares recurrentes. Entonces, la pregunta del millón, si van a recetar beta bloqueantes, pregunten, y quieren dar antagonistas o anticoagulantes, pregunten si el paciente tiene una falla cardíaca crónica y si tiene antecedentes de eventos vasculares cerebrales antes de darle digital, ¿ya? Y hay que tomar también precaución en nuestros pacientes que tienen disfunción ventricular. Como tienen disfunción ventricular izquierda, es un paciente, digamos, que se infartó de la descendente anterior, que tú des estos dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos, lo que vas a provocar va a ser mayor vasodilatación, ¿no? Vas a bajarle más la presión en estos pacientes. Entonces va a tener mayor dificultad a que tenga una óptima precarga y va a generar el efecto simpático, que es la taquicardia refleja, pero esta taquicardia refleja va a ser más sostenida en estos pacientes. ¿Se acuerdan que se había dicho hay nifedipino, ¿no? De acción corta, hay nifedipino de acción prolongada. El nifedipino, por ejemplo, de acción prolongada es la de 10 miligramos, la de acción corta es la de 20 miligramos, la que generalmente usamos es esa, la de 20 miligramos. Y, como les dije, no se indican las cardiopatías isquémicas. Ahora, otros bloqueadores de calcio y otras indicaciones también se usan en las arteriopatías periféricas. No sé si escucharon de la enfermedad de Raynaud. ¿El tratamiento cuál es? Nifedipino. Se les da nifedipino, pero se les da el nifedipino de acción prolongada, no el de acción corta, y se da en dosis ranurada, ¿ya? En la fibrilación auricular también, pero en la fibrilación auricular, en el caso de los medicamentos que tienen efecto arritmogénico, como ser el verapamilo y el diltiazem, ¿ya? El déficit neurológico, no se olviden, déficit neurológico, nimodipino. Es el único medicamento que está autorizado por la FDA, ¿ya? Eso. Ya. A la hora de tener una emergencia hipertensiva o algo, no se olviden, no es solamente darle el nifedipino. Si es una emergencia hipertensiva o es una
urgencia hipertensiva moderada, severa, siempre traten de jugar con los medicamentos. No le den, el peor error es que ustedes le den 2 o 3 medicamentos de la misma familia. Entonces traten de variar. A este paciente, por ejemplo, le darán un calcio antagonista. Mucho depende si el paciente no está infartado, ¿no? Como habíamos comentado. Le darán un calcio antagonista, le darán un diurético tiacídico, le darán un beta bloqueante. Pero en el paciente con hipertensión arterial moderada severa, ojo, solamente le dan o ARA2 o un YECA. No pueden dar los 2 medicamentos. O ARA2 o YECA. ¿Qué medicamentos serán los del ARA2? ¿Qué más? Eso, ¿qué más? Está facilito, ¿no? Eso. ¿Y los YECAs? Así es. ¿Quiénes son los más beneficiados? Pues nuestros viejitos, ¿no? Nuestros ancianitos que tienen generalmente hipertensiones refractarias así. Los pacientes con angina vasoespástica, personas que hacen actividad física. Las personas con actividad física generalmente se refiere a los pacientes que hacen una arritmia por reentrada, que nosotros llamamos, los pacientes con una taquicardia supraventricular o algo, ¿no? Las enfermedades vasculares periféricas, no se olviden la enfermedad de Raynaud. Los pacientes que presentan ingestión elevada de sal también tienden a realizar ellos edema maleolar, y también se ha visto que a los que se les da más beneficio es los pacientes de raza negra, comentan, ¿no? Las reacciones adversas más frecuentes, cefalea. ¿Por qué la cefalea? Por la hipotensión sostenible, por efecto de primera dosis. Taquicardia refleja, que ya hemos comentado. Palpitaciones o bradicardia, en el caso que nos vayamos a dosis extremas del diltiazem o del verapamil. Constipación, rubor, parestesias, las parestesias más que todo en los calcio antagonistas, edema maleolar y el reflujo gastroesofágico, que no es muy frecuente. Ya, vamos a empezar con un caso clínico. Esto quiero que lo analicen bien. De esto ya les había comentado algo. Ya, este es un caso verídico, ¿ya? Este es un caso que yo lo vi cuando llegué al hospital Viedma a hacer el ASO. Entonces no llegó. Vienen a la UTI a comentarnos y nos dicen, llegó una paciente que está con una taquicardia supraventricular, que no cede a ningún medicamento. Y la pregunta del millón, ¿qué medicamentos tienen en su carro rojo? Pues hay adenosina, hay verapamilo, hay diltiazem, hay amiodarona, hay todo lo que usted quiera, doctora. Y claro, pues en un hospital de tercer nivel no puede faltar, ¿no?, los medicamentos en el carro rojo. Bien, lo vamos a ver. Y pues resulta que es una paciente de 54 años, que el motivo de consulta es palpitaciones. Y las palpitaciones lo presentó de inicio súbito. La señora creo que estaba realizando actividad física, estaba cruzando la avenida, y presenta disneo y leve y mareo, pero esta sintomatología la señora ya la fue presentando en la semana. Ahora, no tiene antecedentes de cardiopatía estructural, no es hipertensa, no es diabética, nunca se infartó, pero pues refiere episodios similares, como les decía, en toda la semana. Ella llegó con una frecuencia de 175, una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación al 96%. ¿Qué le hacemos a la señora? ¿Qué le harían? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué les llama la atención? ¿Juan? Sin miedo. ¿Qué les llama la atención? Eso, la frecuencia cardíaca, ¿no? No es normal. La frecuencia cardíaca, la edad, yo diría. ¿Qué escenario más? Porque hay muchos distractores aquí. Ya. ¿Qué le hacen ustedes? A un paciente con una arritmia cardíaca, ¿qué le hacen? Un electrocardiograma, lo ideal, ¿no? Y hay que preguntar si el paciente tiene repercusión hemodinámica. ¿Qué se refiere a eso? Si la presión arterial está bien y todo eso, ¿no? Y la presión arterial, me olvidé colocarlo, pero sí está bien la presión arterial. Llamaba la atención la frecuencia cardíaca. Le hacen un electrocardiograma y en el electrocardiograma sale una taquicardia supraventricular.
La taquicardia supraventricular se caracteriza por ser una frecuencia mayor de 150 latidos por minuto. No es muy frecuente en pacientes con patología estructural, es más frecuente en pacientes jóvenes. ¿Listo? Ahora, como el nodo sinoauricular estimula mucho, la frecuencia va a una conducción, una velocidad tan rápida que las ondas P no se observan. No se observan las ondas P. Y directamente ves tú el electrocardiograma, pura ondas QRS. QRS. Y dices, ¿dónde está la onda P? Y solamente se ve la onda T. Esa es una de las características de la taquicardia supraventricular. De hecho, es un criterio mayor para su diagnóstico. No hay ondas P, ¿ya? Entonces, bajo ese diagnóstico dijimos, ¿no?, que el tratamiento de elección es la adenosina. Pues ya le habían dado 3 dosis de adenosina. Le dieron la adenosina y la dosis de la adenosina es cada 3 minutos. Cada 3 minutos o cada 6 minutos puedes ir repitiendo. Pero, como les dije, para la administración de este medicamento tenemos que tener un entrenamiento. Les decía, ¿no ve? Que se eleva la mano del paciente, se coloca una llave de 3 días y se pone a la misma vez el medicamento y la solución fisiológica. Ahora, como le dieron 3 veces ya el medicamento y es un medicamento carísimo, que cuesta alrededor de 2.000 bolivianos solamente la ampollita, es un gran desperdicio, ¿no?, para el hospital. Entonces nos pasamos directamente a darle un medicamento. Entonces el medicamento que le dimos al paciente fue el verapamil, que era el que teníamos también en nuestro carro rojo. No le dimos la miodarona. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, no tiene la presión arterial baja, solamente la frecuencia cardíaca. Se le dio el verapamil en una dosis de 5 a 10 miligramos. ¿Qué efecto tiene el verapamil? Nivel la conducción auriculoventricular. Eso. Y a nivel del potencial de acción, a nivel de qué fase actúa. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en el dibujo anterior? Eso, doctor. Actúa a nivel de la meseta, actúa a nivel de lo que es la fase 1 y la fase 2. ¿Qué es lo que hace? Tiene mayor cobertura y cierra lo que son los canales de sodio y calcio. ¿Por qué el verapamilo es más eficaz que el nifedipino? Porque el nifedipino es un vasodilatador sistémico. Y también es cardioselectivo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos comentado? El verapamilo y el diltiazem, aparte que tienen efecto vasodilatador potente, también tienen buen efecto a nivel ¿cómo se llama? Del músculo cardíaco, habíamos comentado, ¿no? Listo. ¿Alguna duda que tengan de calcioantagonistas? Lo que yo quiero que para el examen se ubiquen en lo que es el potencial de acción, se ubiquen qué medicamentos actúan a nivel de qué fase. ¿Todo el potencial de acción? Sí, el potencial de acción y las fases. Sí, y cada medicamento actúa específicamente a nivel de una fase, potencial de acción. Igual que en los diuréticos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los diuréticos? Que era lo mismo, ver la estructura de la nefrona, la asa de Henle y ver qué medicamentos actúan a nivel de qué estructura. ¿Hasta qué horas son las clases hoy? 11, 2:30, ¿no ve? Ya.
La hoja de Ay, me había olvidado, sí, gracias. Pongan su nombre ahí y lo ponen ahí. Ya, el otro tema que vamos a ver es fármacos antiarrítmicos, ¿ya? Es un tema ampuloso también, pero es muy bonito cuando lo entiendan. Ya, los objetivos. Todo fármaco antiarrítmico tiene dos objetivos principales. El paciente, la arritmia cardíaca es una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes jóvenes. También se observa en los ancianos, pero es más frecuente en los jóvenes también. Entonces, el paciente viene con la típica sintomatología de palpitaciones y dolor torácico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues aliviar los síntomas, ¿no? En este caso, los pacientes. Ahora, al aliviar los síntomas nosotros vamos a darle un antiarrítmico al paciente y este antiarrítmico obviamente va a funcionar a nivel de lo que es el corazón, ya sea regulando lo que es el origen donde se forman los impulsos, que es el nódulo sinoauricular. 2, mejorar la conducción del impulso, y con eso, ¿qué vamos a lograr? Prolongar la supervivencia en nuestros pacientes. Las arritmias cardíacas es una causa frecuente de muerte súbita, especialmente en los pacientes que hacen actividad física, ¿no? En los deportistas. Ya. Entonces, nuestro sistema de conducción está formado por el nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal es una especie de marcapaso específico, ¿no? El nodo sinusal viene el potencial de acción o el impulso y va hacia el nódulo auriculoventricular, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando el tiempo, qué tiempo se tardan en la prolongación, en la conducción. Y de ahí pasa ¿a dónde? Al asa de His, y del asa de His pasa por las ramificaciones, ¿no? Entonces, algo muy importante que tienen que saber aquí es la velocidad de descarga del impulso eléctrico, y la velocidad de descarga del impulso eléctrico también va a estar influenciado por algunas sustancias, en este caso las hormonas, ¿ya? Un claro ejemplo en los pacientes hipertiroideos, ¿no? Los pacientes hipertiroideos son, tienen ¿cómo se llama esto? Hacen palpitaciones frecuentes. Ahora, otra causa también son los pacientes que vienen con los servicios de urgencias con una crisis tirotóxica por liberación excesiva de las hormonas tiroideas. Ahora, como ya habíamos comentado, pues, el sistema de conducción va a estar formado por el nodo sinoauricular, el auriculoventricular, el haz de His, ¿no? Que van a ir dividiéndose en sus ramificaciones derecha o izquierda. Ahora, antes de avanzar con el tema, es muy importante que conozcan esta terminología, ¿ya? ¿A qué se refiere con descarga rítmica? Implica desde el origen del impulso cardíaco, un mecanismo especializado llamado sistema de conducción. Se forma el impulso y va por todo el sistema de conducción que ya habíamos comentado, el nodo sinoauricular, el auriculoventricular, el haz de His. La velocidad de descarga eléctrica, que también es otra terminología que tienen que conocer, depende del impulso nervioso y la cantidad de hormonas implicadas. En el caso de las hormonas tiroideas, que dimos el ejemplo, ¿no? En el caso de la tirotoxicosis, mayor cantidad de liberación de hormonas, pues mayor impulso eléctrico, y estos pacientes entran en una crisis tirotóxica. El sistema de conducción va a estar formado, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Por el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, el haz de His y sus ramificaciones. Ahora, potencial de acción transmembrana. ¿A qué se refiere el potencial de acción transmembrana? Es un conjunto de despolarización y repolarización. Es decir, que va a haber un equilibrio en lo que es el ambiente eléctrico iónico. Mismas cargas positivas y mismas cargas negativas en el espacio intra y extracelular. Potencial de reposo transmembrana. Se denomina el potencial que se registra cuando la membrana está en reposo. Ya habíamos dicho que el potencial de reposo, ¿cuánto eran los miocitos? Menos 90 milivoltios. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro potencial de reposo de la membrana?
Menos 90 milivoltios, ¿no ve? Está en reposo la membrana, pero si tú lo pones laboratorialmente hablando, ¿no? Le pones al músculo cardíaco unos electrodos, puedes ver la amplitud de los 80 o menos 90 milivoltios. La polarización. Existe el equilibrio entre las cargas positivas y negativas en el líquido intra o extracelular. Ahora, el impulso se va a generar en el nodo sinoauricular, habíamos dicho, ¿no ve? Pero el impulso no va a ser rápido, se forma y va a esperar un tiempo de prolongación hasta que se provoque una contracción de la aurícula y lleve el impulso nervioso hacia el nodo auriculoventricular. Se supone que en este tiempo el impulso del nodo sinusal es un tiempo estimado de 0.5 a 2 milisegundos. No es un tiempo rápido, es un tiempo de espera donde se detiene un minuto el impulso y prolonga la conducción. Al prolongar la conducción va a dar tiempo a que la aurícula termine de contraerse bien y los ventrículos terminen de llenarse bien, hagan un llenado ventricular óptimo, ¿listo? Posteriormente, el impulso va al haz de His. Al ir al haz de His va a inervar todas las estructuras superficiales de los ventrículos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Entonces, ¿qué había sido una arritmia cardíaca? Se considera a toda alteración que involucre el defecto a nivel del sitio de origen del impulso, a nivel del sitio de conducción del impulso y también el trastornos de la polarización, es decir, de los ambientes catiónicos aniónicos, ¿no? Esto va a llevar a lo que es la arritmia cardíaca. Factores que exacerban las arritmias, una acidosis y una alcalosis. ¿Una acidosis en qué sentido? En el paciente renalito, vamos a continuar con el ejemplo. Habíamos dicho que los pacientes renales en estadio ya terminal, en una fase 5, dejan de orinar, ¿no? No orinan. Y como no orinan, pues no eliminan potasio, ¿no? Y al no eliminar potasio, el ambiente se hace más ácido. Uno es eso. Otro ejemplo. Nuestros pacientes con un infarto agudo de miocardio, cuando el infarto se extiende, hacen alteraciones en la microcirculación. Estas alteraciones de la microcirculación llevan a hiperlactatemia. La hiperlactatemia puede llevar a un estado de una acidosis. Y estos pacientes acidóticos, tú los metes a cateterismo y como los vas infiltrando con traste, los acidificas más y entran en paro. Entonces, muchas veces el cardiointervencionista lo que dice es, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo está la gasometría? Si está acidótico, pues estabilízamelo. Yo no lo meto hacia a cateterismo, obviamente. Por el contraste y el ácido, el paciente va a tener un ambiente más ácido y puede caerte en paro. Ahora, mira, aquí el claro ejemplo, las isquemias. Un paciente que se infarta, especialmente hablo de un paciente de la quinta, sexta década de la vida, te va a hacer todas las arritmias cardíacas. Si un paciente empieza con una taquisupra, luego empieza con una FA, empieza con un bloqueo auriculoventricular, no, tómale un electro, probablemente ese paciente esté infartándose. Buenos días, doctora. Es muy frecuente en estos pacientes con isquemia de miocardio que te hagan todas las arritmias. Ahora, un paciente con hipoxia, sí, un paciente que se está infartando, te hace. Ahora, un paciente que cae en parada cardiorrespiratoria, de cualquier causa, ya sea renal o sea un paciente neurológico, te caiga en paro, ya sea un estado de hipoxia generalizada, también puede desencadenarte tipos de arritmias. Toxicidad a fármacos, sí, especialmente uno de los fármacos es, ¿cuál? El digital, ¿no? ¿Vieron, alguna vez vieron la imagen de la cubeta digitálica en el electrocardiograma? Es una imagen en forma de cubeta en lo que es el complejo QRS.
Vos ves eso característico. No, pues este paciente tiene antecedentes de intoxicación por digital. Es patognomónico de esa patología. Entonces, ¿sí te da toxicidad? Sí. ¿Desequilibrio electrolítico? Por supuesto que sí. Cuando un paciente viene con signos de deshidratación, cuando los pacientes no se deshidratan, por ende van a llevar a una hipernatremia, van a llevar a una hipercalemia, van a llevar a una hipomagnesemia. Entonces, cuando el paciente es joven y viene con datos de deshidratación, hidrátalo si es que te está empezando a hacer arritmias cardíacas y tómale electrolitos séricos. Si el paciente está con hipomagnesemia, lo característico que te va a llevar a provocar es la torsada de Points. No sé si escucharon de la torsada de Points, es por la hipomagnesemia. Ahora, por la hipocalcemia, ¿qué te puede llevar el paciente? Te puede llevar a una FA. Ahora, por la hipercalemia, por el potasio alto, por eso te dice desequilibrio electrolítico, te puede llevar un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Y el paciente, pues, requiera hemodiálisis de urgencia. Y si no tienes hemodiálisis de urgencia, colocar el marcapaso nomás, pero de forma rápida. Entonces, eso, no se olviden. También esta va a ser pregunta de examen porque es lo más frecuente que se observa en la parte clínica. Antiarrítmicos. Entonces, como habíamos dicho, el objetivo de los antiarrítmicos, como en un principio dijimos, se forma o son alteraciones a nivel del origen del impulso, que es a nivel del nodo sinoauricular, la velocidad de conducción. Vamos a tratar de regularizar eso. ¿Y cómo vamos a regularizar? Mediante medicamentos antiarrítmicos que provocan efectos bidireccionales en el momento de la conducción del impulso. Ahorita les comento eso. Mecanismo de acción. Esto es muy importante. Ahorita vamos a pasar. Potencial de acción, no se olviden. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Cada antiarrítmico tiene su mecanismo de acción en cada fase. Ahorita vamos a ver esto. Ahorita vamos. Ya, la fase 0. La fase 0, que es un tiempo rápido, de 0 a 2 o 2.5 milisegundos. ¿Qué ocurre acá, en la fase 0? En la fase 0 se va a definir por la amplitud del potencial de acción cardíaco. La membrana celular se va a encontrar en un estado de reposo, que habíamos dicho que el estado de reposo o el potencial de membrana transmembranal en reposo va a ser de 90 milivoltios. Aquí el potencial o la membrana va a empezar a permeabilizarse, va a empezar a polarizarse. ¿Listo? Esto, entonces, a medida que se va polarizando la membrana, su potencial en reposo, que era de menos 80, menos 90 milivoltios, va a ir subiendo a más 30 o a más 20 milivoltios. Entonces, esto va a lograr abrir lo que son los canales rápidos de sodio. ¿Listo? Fase 0, apertura de los canales lentos de sodio. ¿Ya? Y también llega a aperturarse los canales de calcio. Ahora, esto es la fase 0. Continuamos con la fase 0. Ya habíamos comentado esto, ¿no? En la fase 0, que en el estado de reposo que está en menos 80, menos 90 milivoltios, se polariza más la membrana, se hace más positiva. Al hacerse más positiva, se hace más polarizante, entran más iones de calcio positivo al interior y salen más iones negativos hacia el exterior. Entonces se activa lo que es el periodo refractario absoluto. ¿Quién me puede decir qué es el periodo refractario absoluto? Porque hay uno absoluto y hay uno relativo. Fisiología, ¿quién? En el periodo refractario absoluto no se puede generar un doble impulso. ¿Listo? Un nuevo impulso, un doble impulso o un nuevo potencial no se genera en este periodo. En el periodo relativo sí. Va terminando el periodo absoluto refractario y se va formando el nuevo impulso. Ese es el periodo relativo. Ahora, en circunstancias normales,
en un corazón no patológico, se forma un impulso nervioso y se termina el impulso nervioso. En cambio, en una arritmia, no. En una arritmia puede generarse dos impulsos nerviosos y estimular al músculo miocárdico, ¿ya? Entonces, los canales de entrada de sodio son bloqueados por antiarrítmicos de la clase del grupo 1. ¿Cuáles son la clase del grupo 1? La quinidina, ¿ya? Ahora, del grupo 4 también actúan a nivel de lo que es la fase 4, que van a ser el verapamilo y el diltiazem. Entonces, si yo les hago la pregunta del examen y les digo, la quinidina a nivel de qué fase del potencial de acción actúa, ¿qué me van a decir? ¿Fase? Eso. Si les digo el diltiazem y el verapamilo, ¿a qué fase, a qué nivel de la fase de potencial de acción actúa? Está fácil, ¿no? Pero así se entiende. Al momento de darle el medicamento al paciente y todo, tú tienes que ir viendo qué antiarrítmico darle, ¿no? Ahora, la fase 1 o de repolarización o precoz se caracteriza por la morfología del pico, ¿ya? La morfología del pico de las células comienza con la inactivación de los canales de entrada de sodio y la apertura de los canales de potasio, ¿se fijan? Y también se apertura los canales de calcio. ¿Qué más? En estos cambios, habíamos dicho, ¿no?, que en un inicio habíamos empezado con un potencial de membrana de menos 90, que luego a medida que el impulso, la membrana se iba polarizando, incrementaba a más 30, más 20. Y aquí ya llega un potencial de más 10 milivoltios. En la fase 2 de repolarización lenta, o fase 2 de meseta también se llama, ¿ya? Disminuye la velocidad de repolarización aún más. Si en la fase 1 estaba a más 10 milivoltios, pues aquí ya casi es nula. Es responsable de la larga duración, Es responsable de la larga duración del potencial de acción y permite finalizar la contracción e iniciar la relajación. Entonces aquí va a haber el equilibrio entre las dos corrientes. Se va a activar en sí también la bomba de sodio-potasio ATPasa, pero va a haber entrada de sodio y calcio. ¿Listo? El potencial de membrana aquí ya es 0, ¿ya? Entonces, en la fase 2, el potencial de membrana es 0 o nula. En la fase 1 está de más 10 milivoltios, ¿ya? Va ralentizándose, va disminuyendo. En la fase 3, en la fase 3 se caracteriza porque se cierran los canales de sodio. Al cerrarse los canales de sodio, no va a haber permeabilidad del sodio, no va a entrar más sodio y el ambiente va a tornarse un poco más positivo. ¿Listo? Y en la fase 4, comprende la etapa final del potencial de acción. Termina el periodo absoluto refractario y es el inicio del nuevo potencial. Es decir, que aquí se forma el periodo refractario relativo, ¿no ve? Entonces, en la última fase se va a caracterizar porque va a haber gran concentración de sodio. Y como va a haber gran concentración de sodio, se va a activar lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Para regularizar la entrada y salida de sodio y potasio, y esto va a llevar a un equilibrio eléctrico de los potenciales. Ahora, las arritmias se producen cuando existen alteraciones a nivel del potencial transmembrana que habíamos comentado. Entonces, las arritmias se pueden clasificar, hay muchas, pero las más frecuentes son las supraventriculares,
las que se encuentran por encima de lo que es el nodo sinusal. La otra es el tejido de la unión, que justamente es por encima de lo que es el aurículo ventricular, y la otra es que se forman a nivel de lo que son los ventrículos, el haz de His. Otra clasificación que también se puede usar para las arritmias son las taquiarritmias, cuando se provocan los ritmos rápidos, como es el caso de la taquicardia supraventricular, o las bradiarritmias, en el caso de los bloqueos auriculoventriculares de segundo a tercer grado. Este cuadro resume casi todo. Esto está bonito. ¿Qué va a ser entonces el grupo 1? Los fármacos del grupo 1, como habíamos comentado, la quinidina, van a bloquear a los canales de sodio, ¿no ve? Habíamos dicho, actúa a nivel de lo que es la fase 0, ¿no? ¿Se acuerdan? En este grupo están en la 1A la disopiramida, la procainamida, la quinidina, en el grupo 1B la lidocaína, metilsantinas, el grupo 1C la flecainamida y la propafenona. De todos estos, el más importante es la quinidina, pero no todos contamos con quinidina, pero sí tenemos lidocaína, ¿no? ¿Quién no tiene lidocaína en su carro rojo? Tenemos la lidocaína y la propafenona. La lidocaína nos ayuda más que todo en el tipo de taquicardias supraventriculares, nos ayuda también en los ritmos idiogénicos, y también la propafenona lo usamos en pacientes que no tengan antecedentes de una patología estructural cardíaca, es decir, que no tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio, hipertrofia miocárdica, nada, ¿ya? Ahora, en los del grupo 2, que son bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, que ya todos nosotros ya hemos repasado, ya los conocemos, ¿no? Los no selectivos, prenolol, nadolol, el propanolol, el sotalol, el timolol. Y en los cardioselectivos, pues el metoprolol, el esmolol, ¿no? ¿Qué más? Grupo 3, fármacos que prolongan la duración del potencial de acción y no modifican la conducción intracardíaca. El prototipo, la miodarona. La miodarona, ¿en qué caso lo vas a usar? En pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? ¿Se acuerdan en el caso clínico que vimos? Dijimos, ¿cuál es el escenario? Un paciente con una taquicardia, ¿no? De 175. Pero les dije que la presión arterial estuvo bien, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, que siempre les va a llegar un paciente con un tipo de taquicardia, pregunten, ¿cómo está? ¿Está estable hemodinámicamente o no? ¿Cómo está la presión? Si la presión va a estar baja. De hecho, si ustedes le inician adenosina, van a terminar matándolo al paciente, porque habíamos dicho que la adenosina actúa reorganizando el ritmo cardíaco. El paciente entra en un estado de paro. Si me quieren entender así, el paciente se muere por segundos con el medicamento, lo paraliza el corazón y empieza a organizar nuevamente el ritmo. Si a ese paciente yo le administro amiodarona, imagínense que está con la presión arterial baja, y lo administro más, voy a terminar matándolo al paciente y obviamente me va a caer en paro. Esos 1 o 2 segundos se me va a prolongar más. Entonces, amiodarona, indicación, inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Grupo 4, bloqueantes de los canales de calcio, los canales de calcio L. ¿Se acuerdan que abrimos los calcioantagonistas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Recién acabamos de verlo. Diltiazem y verapamilo. ¿A nivel de qué fase actuaban? No, diltiazem y verapamilo. Eso, a nivel de la fase 4. Otros que ya habíamos comentado, la adenosina. La adenosina sí salva vidas, sí. Pregunta de examen, sí. Se usa como protocolo en pacientes con taquicardia supraventricular. Primera opción, sí, la adenosina. Atropina sí se usa, pero más que todo se usa, está más estudiado en los pacientes pediátricos, ¿listo? Digoxina, sulfato de magnesio también se usa en la torsada de Points y también se usa en las taquicardias supraventriculares. Por si acaso estos cuadritos son del Flores, si se han dado cuenta, porque en el otro libro, en el manual, está bien lo que es la fisiología,
pero se amplía más con el Flores. En el Flores está un poquito más completo. Y aquí ya va un resumen de todo. En el otro era a nivel de qué fase actuaban los medicamentos, pero aquí ya es la clasificación, 1A, 1B y 1C. Ahorita acabo de decir que la maquinaria se correcto en la fase 4, pero hace partir de actuar en la fase 0 los canales lentos de cáncer. En los canales lentos, no, el diltiazem y el verapamilo actúan a nivel de la clase 4. La clase 4, la fase 0 los canales lentos de cáncer. Sí, así es. Esto ya lo hemos visto. Este es un claro ejemplo. Este es un ejemplo de una arritmia producida por alteraciones en el automatismo. Ya habíamos dicho, el marcapaso de origen, ¿cómo se llama? Nuestro marcapaso nativo, innato que tenemos, es el nodo sinauricular, ¿no? Entonces son las arritmias que llegan a producirse, ¿ya? Este es un ejemplo del panel superior. Este es ya tras la administración de un medicamento. Cómo va una taquicardia supra y cómo va el medicamento espaciando, ¿ya? Esto es usando más que todo los medicamentos de la clase 2 y 4. Es un esquema ahí que nos muestran en el libro de Flores. Ahora, no se olviden, hace rato habíamos comentado, ¿no? Las arritmias se producen porque siempre hay alteraciones en el mecanismo de reentrada, ¿listo? Puede ser de forma estructural, que es la más frecuente, no se olvide. En lo normal, el impulso generado en el nodo sinoauricular termina de estimular las auriculares, se muere el impulso, eso es lo normal. Pero en lo patológico, se genera el impulso y puede excitar 2 o más de 3 veces al mismo músculo cardíaco. Y al producir la excitación en varias veces, varios toques, llega a provocar un mecanismo de reentrada, ¿ya? Para que se provoque una arritmia cardíaca, es necesario que haya una zona de bloqueo unidireccional. Esto es lo normal. Genera el impulso eléctrico viene y el impulso eléctrico va hacia las aurículas y lo normal es que se divide hacia las ramificaciones de las de His, ¿no? Esto es lo normal, pero esto es lo patológico. En lo patológico se forma el estímulo y al formarse el estímulo, si se dan cuenta, el mismo impulso viene al mismo lugar de la lesión. Ese es el mecanismo de reentrada, es un mecanismo de bloqueo unidireccional, llaman. Entonces, este músculo o esta zona bloqueada va a ser estimulada varias veces. Dicho de otra forma, la duración, esto tiene que ver en la duración del periodo refractario, en la zona de bloqueo unidireccional. Tiene que ser, en lo normal debe ser corto y no tiene que ser prolongado. Ahora, como habíamos comentado, las causas que pueden exacerbar este tipo de arritmias, la hipoxia, los fármacos, las catecolaminas y también la acetilcolina. El tejido isquémico, como ya habíamos comentado, va a llevar a la formación de un tejido fibrótico. Al formarse un tejido fibrótico en el sistema de conducción, va a alterar la conducción, ¿no? Va a hacer que sea más lenta, más ralentizada. Entonces, ¿podemos suprimir este mecanismo de reentrada? Sí. Para empezar, los antiarrítmicos lo que van a hacer deprimir la velocidad de conducción. No, esta es la conducción adecuada que nosotros deberíamos tener, ¿no? Y aquí, pero es unidireccional. El mismo impulso viene estimulando a la misma zona bloqueada. Entonces, los medicamentos van a hacer que el impulso ya no sea un mecanismo de bloqueo unidireccional, sino sea bidireccional. Y al provocar eso van a prolongar la duración del potencial de acción. Esto generalmente lo producen los antiarrítmicos del grupo 3. Ahora, el tratamiento. No se olviden que en el tratamiento de las arritmias cardíacas no solamente es dar el antiarrítmico al paciente. Tenemos que estudiarlo. ¿Y cómo? Aparte de tomarle un electrocardiograma, que muchas veces en el electro a veces sale casi normal, se le pide un Holter. Un Holter es un estudio electrocardiográfico en 24 horas,
Al paciente lo que se le pide es ponerle, le ponemos los electrodos, y al ponerle los electrodos ponemos una videocasetera de las antigüitas ahí, y el paciente camina con eso. En 24 horas el paciente está caminando con su videocasetera, con sus electrodos, y realiza actividades en reposo, en actividad física, para ir monitorizando en 24 horas si hay algún tipo de arritmia, ¿ya? Y si detectamos nosotros, tenemos que ir viendo la parte estructural. Le haremos un ecocardiograma, le haremos transtorácica, una transesofágica también, para ir viendo a nivel de qué válvula o si es el sistema de conducción meramente el que está provocando esta arritmia. Si se observa la causa de la arritmia, el tratamiento estándar es la ablación cardíaca. Se le cauteriza esa zona donde está provocando la arritmia y va de la mano el tratamiento farmacológico, que son los antiarrítmicos, ¿sí? No solamente, como les digo, no solamente se da los antiarrítmicos, eso cualquiera lo puede hacer. La cosa es llegar al origen, ¿qué está provocando la arritmia? Muchas de ellas es una parte quirúrgica y la parte farmacológica, va de la mano. Aquí, este es un esquema, por ejemplo, es una arritmia frecuente en pacientes jóvenes, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-Wright, ¿ya? El síndrome de Wolff-Parkinson-Wright se va a caracterizar porque tiene una alteración a nivel de lo que es el nodo sinusal. El nodo sinusal genera el impulso. Lo ideal debería ser que el nodo sinusal, el impulso vaya al nódulo auriculoventricular, ¿no? En este caso, no va directo al nódulo auriculoventricular, se forma una vía accesoria. Esa vía accesoria se observa en el electrocardiograma, es una de las arritmias que sí se observa, que tienen la parte de lo que es la onda P, simula una onda de barriguita. Entonces, esa onda de barriguita se llama onda delta, o algunos llaman la barriga de Homero Simpson, también le dicen, porque es una barriguita bien prolongada, se llama onda delta, que es la característica del síndrome de Wolff-Parkinson-Wright. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se hace es dar antiarrítmicos. Los antiarrítmicos nos van a ayudar a ralentizar o a mejorar la velocidad de conducción o disminuir la velocidad de la vía accesoria, ¿ya? Otros medicamentos que también se usan van a ser la adenosina, también que también vienen comprimidos, actualmente está viniendo, pero eso es en Norteamérica. Y el otro es los antiarrítmicos del grupo 2 o del grupo 4. El tratamiento, pero va a ser quirúrgico y va a ser farmacológico. Quirúrgico, si van a eliminar, van a optar por la ablación de este sistema o vía accesoria, chao, terminó, ¿no? El problema del paciente, y solamente se le daría de forma profiláctica el tratamiento farmacológico con los antiarrítmicos. ¿Qué hora es? Ya. Ahora, los antiarrítmicos del grupo 1 se subclasifican en 3 grupos: clase 1A, clase 1B y clase 1C. Eso también tómenle una foto si quieren. En la clase 1A, que es el medicamento, el prototipo, la quinidina, va a moderar la depresión de la fase 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que actúa a nivel de la fase 0? ¿No ven? Al moderar la quinidina esa fase, lo que va a hacer es prolongar la duración del potencial de acción. Va a disminuir la conducción y de esta forma va a aumentar el periodo refractario. No lo va a cortar, lo va a prolongar. Los medicamentos prototipos: quinidina, procainamida y disopiramida. Ahora, en la clase 1B, también tiene un mínimo efecto en la fase 0. Tiene una menor duración del potencial de acción y el periodo refractario absoluto lo va a ir acortando. El tratamiento en esta fase, pues, es la lidocaína nomás. Sí, porque estos medicamentos casi no se usan. Si les pregunto de acá, de la clase 1B, les voy a preguntar de la lidocaína, ¿listo? En la clase 1C. En la clase 1C, el prototipo que van a ser la propafenona, que es el tratamiento estándar para el síndrome de Wolff-Parkinson-Wright que les decía. Lo que van a provocar es la depresión de la fase 0, duración del potencial de acción, disminuye la conductividad y la refractariedad. ¿Se acuerdan que les dije en el Wolff-Parkinson-Wright se caracteriza, ¿no? Porque tiene una vía accesoria, ¿no? Y esa vía accesoria no va al nódulo auricular directamente o al nódulo auriculoventricular directamente. Entonces lo que va a hacer disminuir la conducción. Al disminuir la conducción,
va a evitar de que el estímulo se prolongue y llegue a estimular varias veces al músculo bloqueado en un inicio. Entonces, de esa forma va a suprimir el efecto de la taquicardia en estos pacientes. Esta es una estructura quimérica, ¿ya? De cómo está constituido cada antiarrítmico. Ahora, aquí no se ve muy bien. Características farmacocinéticas de los fármacos. Aquí, por ejemplo, la adenosina. Como ya les había dicho, la adenosina tiene una vida media de segundos. ¿Se acuerdan, no? Que les dije que hay que saber administrarla y todo, porque si no sabes administrar, su efecto se desvanece. La miodarona, por ejemplo. La miodarona tiene una semivida de 28 a 110. Es el medicamento que más se usa, la miodarona, ¿ya? En los casos de una FA, en los casos de una taquicardia supraventricular, en casi todas las arritmias. Pero la diferencia es que se usa solamente en pacientes con inestabilidad hemodinámica, nada más. Ahora, la digoxina. La digoxina, que también tiene una semivida de 35. Ahora, ¿cuál es el efecto adverso de la digoxina? Que te provoca, es un medicamento de depósito, ¿ya? Al administrar por varios años, el paciente puede llegar a presentar una toxicidad, y la toxicidad se observa mediante la cubeta digitálica por el electrocardiograma, ¿ya? Ahora, en los casos de intoxicación por digoxina, el tratamiento solamente es hemodiálisis. No hay carbón activado, nada aquí. El paciente va a hemodiálisis. Ahora, el diltiazem, por ejemplo, que tiene la vida media de 35 horas. Por lo cual, si el paciente lo administramos en dosis altas, que ya habíamos comentado antes, te va a llevar a un estado de una vasodilatación severa, ¿ya? Entonces, lo recomendable por su vida media prolongada es dar solamente dosis fraccionadas de 5 a 10 miligramos. Luego de estas, ¿cuáles más son las más frecuentes? La lidocaína. La lidocaína en casos de taquicardia supraventricular sin inestabilidad hemodinámica. La propafenona, que ya les había comentado en el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-Wright, que la diferencia es que tiene una semivida de 5 a 8 horas. ¿Listo? Ahora, el verapamilo, que ya lo habíamos visto también. Es una lista amplia, ¿no? Pero como les digo, solamente voy a ir preguntándoles de los medicamentos que les estoy comentando. A mí no me interesa que se sepan toda esa lista y pues no la pongan en práctica luego. Ahora aquí, es casi también lo mismo eso. Ya, entonces, la quinidina, taquicardias auriculares y ventriculares. FA, efláter auricular y la fibrilación, ¿listo? Son sus indicaciones precisas, pero en ninguna de estas dices con inestabilidad hemodinámica. Como les digo, el que se da preferencia es la miodarona. Reacciones adversas va a provocar la diarrea, anorexia, náuseas, vómitos y cólicos. Este medicamento casi no lo tenemos. Es un lujo tener el medicamento, pero no lo tenemos aquí en muchos hospitales. Interacciones gastrointestinales, no se olviden, generalmente provoca reflujo gastroesofágico, llega a provocar el uso de la quinidina, las contraindicaciones en pacientes con asma preexistente. Fiebre no se ve mucho, pero sí lo describe la literatura, y también pacientes con intoxicación digitálica. No puedes dar la quinidina en pacientes que estén recibiendo, ¿cómo se llama esto? Digoxina. El grupo 1B bloquea la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de sodio a través de la membrana nerviosa y la disociación rápida. Interacciones más frecuentes, tratamiento y prevención durante y después del infarto agudo de miocardio. Lidocaína, fenitoína y metilsantinas. La fenitoína nosotros sí la usamos mucho y se la usa más que todo en los casos de estado epiléptico refractario. Ya en el suprarrefractario no se la usa mucho. Tiene una cinética rápida, reducen o acortan también el potencial de acción. La lidocaína. Esta lidocaína, ¿quién no lo ha usado?
es uno de los medicamentos más usados, ¿no? Más que todo en los servicios de urgencia, para la realización de curaciones pequeñas, ambulatorias, y en el servicio de anestesiología y terapia intensiva las usamos en dosis amplias, pero cuando no nos funciona el tratamiento antiarrítmico de primera elección, se las usa también. Y también cuando no tienes antiarrítmicos. A veces en el carro rojo no hay antiarrítmicos, pero sí tienes tu lidocaína, y como primera maniobra se realiza lo que es el masaje vasovagal. ¿Han escuchado, no? Realizando el masaje vasovagal llevamos a nuestro paciente a un periodo de bradicardia. No bradicardia extrema, pero lo que queremos lograr es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si los reflejos vasovagales o los estímulos vasovagales no funcionan en el paciente, pues administrarle lidocaína, ¿ya? Reacciones adversas se realiza en arritmias ventriculares graves, como ya habíamos comentado. Tiene una rápida metabolización, el efecto va a desaparecer rápidamente. En cuestión de 5 a 8 minutos desaparece el efecto. Ahora, ¿qué nos llega a provocar? Hipotensión, espasmos generales, casi no lo hemos visto. Y pérdida de conocimiento tampoco, porque tal vez no lo hemos administrado en dosis altas, sino en dosis pequeñas generalmente. El grupo 1C. El grupo 1C, fármacos que retrasan la actividad de los canales de sodio por acción y disociación lenta. Indicaciones precisas, la fibrilación auricular paroxística. ¿A qué nos referimos con paroxística? Porque las arritmias se clasifican así, ¿no? Cuando va a venir el cardiólogo, lo que les va a preguntar es, ¿qué tipo de arritmia es? ¿Es una arritmia permanente? ¿Es una arritmia paroxística? ¿Qué tipo de arritmia es el que tiene el paciente? La permanente es cuando ya hay una lesión estructural establecida y estos pacientes presentan ya semanas o meses, están con la arritmia cardíaca, viven con la arritmia. Y la paroxística es aquella que aparece, puede que hoy yo esté con mi taquicardia ventricular y digamos desaparezca, y después de aquí de 48 horas nuevamente vuelve a aparecer la arritmia, entonces es paroxística, aparece, desaparece. Ya, yo creo que aquí nos quedamos, chicos. ¿Alguna duda? Necesito que lean potencial de acción, ¿ya? Como les digo, en arritmias voy a preguntar eso. Potencial de acción y qué medicamento actúa en qué fase, ¿ya? Doctora, de la próxima semana vamos a conceptual son los diuréticos y los de abajo. No, diuréticos ya hemos llevado, ¿no? Sí. Hemos llevado yecas, aras, diuréticos hemos llevado. Entonces, ¿qué tema nos faltaría? Espera. Los diuréticos no falló Ahorita yo les escribo, les voy a decir qué temas son, no se preocupen. Pero diuréticos de ASA ya hemos llevado, o diuréticos ya hemos llevado, y yecas y aras.